Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es una gran satisfacción el que nos podamos reunir, más en estos tiempos donde persisten amenazas serias todavía para la salud. Afortunadamente parece que van disminuyendo, al menos eso deseamos. Muchas gracias por acompañarnos en un acto tan relevante en este pedacín de nuestra querida Asturias, en la capital de España. Y realmente nos congrega un acto muy importante, de mucha trascendencia, la presentación de un libro, que no es un libro cualquiera, como ahora veremos. Como es costumbre en esta casa, pues voy a proceder a nombrar a algunas personas singularizadamente, con el ruego de que me excusen por los errores que pudiese haber, puesto que verdaderamente he tomado notas muy rápido y por tanto es muy posible que se haya deslizado algún error. Como quiera que sea, estamos en confianza y apelo a su consideración y a su complementación, de manera tal que lo podamos subsanar enseguida. Pues hay Manzanas de Oro, que es nuestro máximo galardón en la casa, y otras personas también de gran trascendencia en el mundo artístico, cultural, político, social de España. Indiscriminadamente, diferenciadamente, pues cito a don Avelino Acero, que fue director general de Fondo de Construcciones y Contratas, de Fomento de Construcciones y Contratas, muchas gracias. Don Cándido Conde Pumpido, del Tribunal Constitucional. Está doña Maripaz Pondal, gran actriz de fecunda trayectoria asturiana, por supuesto. Don Álvaro Cuesta, del Consejo General del Poder Judicial. Don Manuel Vigil. Está igualmente doña Clara Careaga, muchas gracias, que además tendrá después una intervención. Ella es magistrada del Tribunal Supremo. Está el señor Suárez Robledano, vicepresidente del Tribunal de Madrid Superior. Está don José María Blanco, de la Secretaría de la Real Academia Marítima, de la Academia de la Mar. Susana Polo, del Tribunal Superior. Está don Santiago Rodríguez Miranda, el subsecretario de Agricultura. Y está, por supuesto, pues también que nos honra muchísimo con su presencia, nos honran la viuda y los hijos de don Rodolfo González Lebrero, el profesor González Lebrero. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Santiago Menéndez de Duarca también. Muchas gracias, Paco. Y bienvenido, don Santiago. Gracias, digo, a todos por acompañarnos en este salón, también con directivos, presidente adjunto, amigos de la casa, socios, para este acto tan entrañable. Hoy presentamos, como es bien sabido, el libro Salvamento Marítimo, Mar y Vida en España, que para mí es un honor estar y abrir este acto como presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero. Un libro de nuestro amigo, don Rafael Lobeto Lobo, que lleva como subtítulo Los intereses marítimos españoles, que firma precisamente don Rodolfo González Lebrero, que en paz descanse, ilustre abogado maritimista. Un libro editado por la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, de la que el propio Lobeto es secretario general, y nosotros, y un servidor como presidente, somos patronos de la misma. Es para nosotros una verdadera honra. Organizamos con cierta frecuencia muchos actos, unos actos muy fecundos, incluso con proyección educativa. Hace poco tuvimos uno con don Rafael en la Universidad Complutense, que fue entrañable por muchos motivos, con una gran acogida y además por lo que supone de efecto multiplicador, de irradiación a través de las futuras maestras y maestros que asistieron a este acto. Don Rafael fue durante unos cuantos años director general de la Marina Mercante,
es capitán de la Marina Mercante, abogado y profesor universitario. Contribuyó decisivamente a la creación de la Sociedad Española de Salvamento Marítimo, SASEMAR, y fue su primer presidente. Esta breve presentación omite muchos datos relevantes, no pretendemos tampoco presentar el currículum extenso y muy brillante de don Rafael, pero sí ofrecer algunos destacados. Y permiten advertir, efectivamente, que el señor Lobeto sabe de lo que habla. Agradecemos una vez más que nos haya elegido para presentar este libro tan de triste actualidad. La mar que nos da vida también puede anunciar la muerte con sus embestidas. La mar de los poetas y de los marineros, violento y antiguo ser que nos roe los pilares de la tierra, mar de olas tenebrosas que anegan la osadía de los hombres, mar que azota, la misma mar que alza y enriquece, amenaza, hunde a veces y se convierte en tumba. Estamos todos conmocionados por el naufragio de un barco gallego en gélidas y embravecidas aguas canadienses, con trágico balance de 9 muertos y 12 desaparecidos. Por ellos y por doña Jovita Lobo Espina, madre de don Rafael Lobeto, fallecida en fechas recientes, por don Rodolfo González Lebrero, coautor del libro, y en recuerdo también de don Manuel López Gallinal, de don Agustín Santarúa y del almirante Portal, por todos, les pido por favor que guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos ahora a seguir con el protocolo previsto, un protocolo flexible. Creo que se van a incorporar todavía algunas personas, ¿no? Y según figura en el programa, pues intervendrán, por el orden que ahora cito, don Francisco Rodríguez, a mi izquierda, presidente del Consejo Superior de esta casa, es también presidente de honor, presidente de ILAS, esto es, Industrias Lácteas Asturianas, Renípico, un intelectual, un empresario de pro, con una proyección internacional y un benefactor de la cultura y desde luego de esta su querida casa. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos. Está también prevista la participación, que se confirma, de don Herminio Menéndez. No. Es ahora mismo Herminio, ya que le citamos y estaba previsto que viniese, pues piragüista olímpico y el presidente actualmente de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, que se excusa, no puede acompañar. Don Juan Díaz Cano, que está en el extremo de la mesa, en el extremo izquierdo, es presidente de la Real Liga Naval Española, que se dedica pues fundamentalmente a defender los intereses marítimos de España, y con una Real Liga Naval Española con la que afortunadamente hemos tenido también unos encuentros muy fecundos. Se disculpa don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, e interviene en su lugar don Antonio Morlanes Ramiro, a la derecha de don Rafael, que es presidente de Aragonex, Asociación Aragón Exterior, aragoneses o hijos de aragoneses que llevan a cabo su actividad como empresarios o como profesionales en la Comunidad Autónoma de Madrid. Está también a su derecha don Guillermo Muñoz, muy bien, a la derecha de don Rafael, representante de la patronal PIMEC,
patronal que integra a las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña. Bienvenido. Don Eduardo Sánchez Morrondo, en el extremo de la derecha de la mesa, que es presidente de Compromiso Asturias Siglo XXI, asociación que aglutina a asturianos repartidos por el mundo, sobre todo porque se encaminan fundamentalmente a promover el retorno de talento a Asturias. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Y quién más nos queda? Nadie más. Pues somos ya bastante. Más tarde, efectivamente, porque es un acto tan flexible, tan plural, que continuarán las intervenciones posteriormente. Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte, según el protocolo, voy a ceder la palabra a don Rafael Lobeto, o a don Francisco, en este caso, efectivamente, y a los demás presidentes para que vayan interviniendo. Pues muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Francisco Rodríguez. Muy bien. Pues querido Rafael, queridos amigos, querido presidente, la verdad, Rafael, que estos dos apellidos tuyos, así como mucha confianza inicial, no despiertan, ¿no? Sobre todo el segundo. Pero lo cierto es que cuando se te conoce y cuando pasa mucho tiempo después de haberte conocido, uno descubre que eres una persona leal, que eres una persona próxima, que eres una persona de fiar, que eres un amigo entrañable. De modo que, claro, no se puede uno fiar de las apariencias, ¿no? A pesar de los apellidos. Esto me recuerda una vez que tenía que hacerle una operación en un pie a mi mujer. Y resulta que el médico, el doctor que le iba a operar, se llamaba doctor Verdugo. Y cuando la llevaban en la camilla hacia el quirófano, yo le digo, pues el doctor, lo siento mucho, pero usted mucha confianza no inspira. Bueno, el caso, Rafael, es que el hecho de publicar un libro es una cosa muy importante. Publicarlo además cuando acaba de suceder este trágico accidente de Galicia, de Renova, no sé dónde, pues más importante todavía. Recordarnos a todos que existen gentes que arriesgan su vida en un trabajo ímprobo como es el de marineros, y de marineros que navegan por esas zonas del mundo, pues más importante todavía. Y que en definitiva, mira, Magallanes y después el Cano completando la vuelta al mundo, hicieron probablemente un trabajo del que todos los episodios marítimos que nos toca vivir a quienes ahora estamos con vida, en fin, damos inspiración constante para ver las dificultades tan tremendas que es el mundo del mar que encierra. Tengo muchas ganas de leer este libro, te felicito por haberlo escrito, y sobre todo porque lo presentes un día que constituye verdaderamente un homenaje a estas pobres personas que acaban de morir o desaparecer. No tengo nada más que decirte, te deseo el máximo éxito y te lo digo desde la amistad más profunda. Muchas gracias, Paco. Tiene la palabra don Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos su presencia en este acto, un acto en el que, como ya se ha dicho, vamos a proceder a presentar el último libro de Rafael Lobeto, titulado Salvamento Marítimo, Mar y Vida en España. Por mi parte, no se asusten, les prometo que voy a ser breve, siguiendo aquella máxima del padre Gracián, de lo bueno si breve, dos veces bueno, y la otra máxima de don Alfredo Di Stéfano, del balón corto y al pie. En las ocasiones en las que me piden presentar un libro, suelo disociar la figura del autor de la realidad de la obra. Y lo hago porque, conociendo al autor, el libro acaba hablando siempre por sí mismo. Así que empecemos hablando del autor. Muchas veces lo he comentado, se lo he comentado incluso a él. Rafael Lobeto es un personaje nacido en el momento equivocado y, sobre todo, en el país equivocado. Algo que ocurre solo con los visionarios, con aquellos que van siempre un paso por delante del resto. Y este es el caso de Rafael.
Si en este país hay alguien que conoce perfectamente el funcionamiento del sector marítimo español, es Rafael Lobeto. Marino mercante, abogado maritimista de prestigio, exdirector general de Marina Mercante y secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, entre otros muchos destinos vitales. Quiero referirme ahora a su paso por la Dirección General de Marina Mercante, donde fue llamado a poner orden en una marina mercante desbocada como consecuencia de la visión escasa, provinciana y sobre todo revanchista de los gestores marítimos de aquel entonces. En tan solo 6 años, Rafael fue capaz de detener, en la medida de lo posible, aquella sangría, de poner orden en el sector y de sentar las bases del salvamento marítimo en España. Desgraciadamente, en su afán por modernizar la administración y el funcionamiento del entramado mercante español, chocó con la cruda realidad de una administración lenta, acomodada y sin visión de futuro. Consecuencia de ello, aquella ingente labor planificada por Rafael acabó sustanciada en el silencio, ante la complacencia de burócratas bien remunerados y de políticos a los que hoy nadie recuerda, porque la historia, la pequeña historia, claro está, los ha absuelto por la vía del olvido. No me cabe la menor duda de que con la salida de Rafael Lobeto de la Dirección General, España perdió su última oportunidad de modernizar nuestra marina mercante. Ello no fue óbice para que desde otras tribunas y otros escenarios diferentes, Rafael Lobeto siguiese su incansable labor por modernizar nuestro sector marítimo. La suya es seguramente una causa perdida, pero como todas las causas perdidas, una bella causa que merece nuestro elogio y nuestro más firme apoyo. Y lo es porque hoy en pleno siglo XXI, nuestra flota mercante se abandera mayoritariamente bajo pabellones de conveniencia. Nuestro sistema portuario vive un modelo administrativo anclado en el pasado. Nuestros astilleros a duras penas sobreviven a una desleal competencia asiática. Nuestros pescadores viven la angustia de observar la inoperancia de nuestros políticos en Bruselas y nuestro modelo de salvamento marítimo pide a gritos un cambio de orientación. Frente a este desolador panorama, Rafael Lobeto viene defendiendo una serie de propuestas que seguramente, de nuevo, vuelvan a chocar con el inmovilismo administrativo que tiempo atrás ahogó sus proyectos de cambio. No importa. Hace algún tiempo, en una entrevista al gran director de orquesta Riccardo Muti, le preguntaron en qué punto de su vida se encontraba. Y el maestro italiano dijo: estoy en la mitad del camino y estoy seguro de que nunca llegaré a la otra orilla del río, porque detrás de las notas habita el infinito que significa Dios, y nosotros somos demasiado pequeños frente a Dios. Si algo destaca sobremanera en la personalidad de Rafael Lobeto es la persistencia, el no rendirse. Como buen victoriano, aunque no se reconozca como tal, ha seguido a lo largo de su vida aquellos preceptos del célebre poema de Tennyson. Aunque ya no tengamos aquella fuerza que antaño removía el cielo y la tierra, seguimos siendo los que somos. El mismo temple en nuestros heroicos corazones, debilitados por el tiempo y el destino, pero con la firme voluntad de pelear, de buscar, de encontrar y de nunca rendirse. Es muy posible que España no disponga a corto plazo del Ministerio de la Mar que propugna Rafael Lobeto y que lleva defendiendo la Liga Naval desde hace más de 20 años. Es también muy posible que el Rebeca nunca sea una realidad en nuestro país. Tampoco os importa. Lo que importa es que siempre habrá alguien que tome el relevo de gente como Rafael y que mantenga viva la llama de la esperanza. Créanme, y de esto estoy convencido, algún día España recuperará su perdido espíritu marítimo. Tras esta breve semblanza del autor, el libro que presentamos, como bien se pueden imaginar, habla ya por sí solo. Se trata de una obra, como no podía ser de otro modo, concienzudamente concebida bajo la propuesta de un nuevo modelo marítimo español de corte liberal, abierto y moderno. El autor llega a este modelo después de bucear en la historia marítima, después de interesarse por el estudio y la preservación de la vida humana en el mar y de estudiar a fondo los modelos marítimos que realmente funcionan en otras naciones. El libro es ameno, está bien escrito y es digno de figurar en cualquier biblioteca que se precie de tal. No nos engañemos, no es un libro de cabecera, es un libro de consulta y una muy acertada guía para moverse en el proceloso mundo marítimo español. Es un ensayo posibilista que contempla ese futuro feliz que, como sugería Scott Fitzgerald, año tras año retrocede ante nosotros. Solo me queda dar la enhorabuena a Rafael Lobeto y a ustedes animarles a adquirir este libro que ha llevado muchas horas de trabajo su autor, porque cuando alguien escribe un libro, su interés último es que este alcance la mayor difusión. Así que adquieran el libro y ya que lo tienen, veanlo. Muchas gracias.
Juan, y les vamos a pedir, por favor, que nos proporcionen, con la venia de don Rafael, sus palabras, igual que don Francisco, para publicar una separata de este acto, que se pueda también enviar a aquellas personas que no han podido acudir, que son muchas y así nos lo han transmitido. Interviene seguidamente don Antonio Morlanes, presidente de Aragonex. Señoras y señores, buenas tardes. Bueno, ahorita la mascarilla porque... Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a... ¿Funciona o no? Sí. Al Centro Asturiano pues, por acogernos aquí, y evidentemente, y con el que nos une desde Aragón, pues el poder estar aquí también en Madrid, pues un poco en el papel de exiliados. Nosotros pertenecemos a una asociación de empresarios aragoneses que estamos ya aquí en Madrid, llevamos ya muchos años, desde el 2002, y por lo tanto pues, hacemos realidad de vivir nuestra tierra desde aquí, desde Madrid. Como no, también agradecer a Rafael Lobeto Lobo pues, su invitación a que tomemos la palabra. Excusar a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, como ya se ha dicho, porque bueno, tenía otro compromiso y no podía asistir, pero que manda su saludo desde Madrid Foro Empresarial. Y me ha pedido Rafael que les explique un proyecto en el que él también participa, es decir, porque Rafael es inagotable, es decir, que es una agrupación europea de interés económico que se llama Vertebración Ibérica. Voy a hacer una breve explicación de esto y para luego entrar en el tema del libro, que es el tema de que bueno, pues un grupo de gentes nos hemos puesto un poco a pensar de que no es posible que las 3/4 partes de España sea una España prácticamente pues, lo que se denomina la España vaciada, ¿no? Entonces no tiene sentido pues porque está funcionando aquí en España prácticamente solo el Mediterráneo y entonces eso hay que empezar a evitarlo y por eso hemos querido montar esta agrupación de interés económico, Vertebración Ibérica, que no solamente habla de España sino también de España y Portugal, de la península ibérica, y que pensamos que es necesario empezar a estructurarla, a darle función en todos los sitios según sus propias posibilidades y fundamentalmente a través de redes ferroviarias de carga, pues porque las redes en este país siempre se han tenido en cuenta como un sistema de enfrentamiento político de unos con otros, porque en el gobierno, yo recuerdo, el gobierno de Zapatero, había dos planes de redes que se ponían en funcionamiento, era la red central, el eje central y el eje mediterráneo. Bueno, los dos estaban integrados en Europa, los dos querían que formasen parte de las redes de España, Europa no ponía ningún problema a eso, y de repente pues hubo la pelea que si unos que si otros, y al final se quedó con la red del Mediterráneo nada más. Nosotros queremos que estructurar España al completo con todas las redes que sean necesarias. Para que les sirva como ejemplo, Italia, que es un país bastante más estrecho que España, tiene 7 redes y les funcionan todas. Por lo tanto, queremos que también aquí pues, pase exactamente lo mismo. Y no es una competencia con el Mediterráneo, me va a perdonar Jiménez, pero creemos que es necesario. Por lo tanto, queremos luchar por el eje central, el que va desde Algeciras, Sines de Portugal, Madrid, Zaragoza y el Pirineo central, el eje atlántico, que atraviesa todo desde abajo, también todo Portugal hasta el norte, y la conexión entre el Mediterráneo y el Cantábrico, que cogerá todo el Cantábrico, evidentemente, y formará una red, yo creo que muy importante con los puertos y con atravesar y con Europa. Por lo tanto, ese es un reto que nos hemos propuesto unos cuantos, entre ellos también Rafael Lobeto Lobo, y que, bueno, yo no sé si lo veremos en la edad, pero estamos seguros que al final lo conseguiremos. Bueno, hoy hemos venido al tema del libro y quería pues, hablarles un poco, no solamente del libro, sino fundamentalmente de Rafael Lobeto Lobo.
Ha pasado ya más de 30 años desde que yo conocí a Rafael Lobeto Lobo. Debo confesarles que, además de haberlo seguido un excelente y generoso amigo, también ha sido todo un conjunto de problemas, créanmelo, que es así, porque los que lo conocen sabrán a lo que me refiero. No he visto a nadie capaz de generar tal cantidad de proyectos de todo tipo y, por supuesto, comprometerse y comprometerme a mí también a intentar sacarlos adelante. Estás en tu casa tranquilamente, te llama y dice: miles de temas, vamos a descubrir la penicilina. Y dice, bueno, pues oye, si tú lo dices, pero lo cierto es que yo lo escucho y no sé decirle que no, le digo que sí. Y ahí estamos con un montón, con miles de temas, como diría él. Lo cierto es que a Rafael Lobeto Lobo lo que le prima es la mar, y que lo cuenta siempre con la mar por norte, y esto, para mí, que soy una persona de interior, que soy ahora, como he dicho, pues ha terminado por entender su importancia y lo que significa para las generaciones que han pasado por el mundo. Pero entrando al objeto del libro, Salvamento Marítimo, debo decirles que hoy y aquí no solamente están ustedes, nos acompañan las 500.000 personas que han sido salvadas de las aguas por Sasemar, instrumento, obra de Rafael Lobeto. Pero, aún así, él arrastra una dolorosa pena, que son las 25.000 personas que murieron en el Mediterráneo sin poder hacer nada por salvarlas. Esto pesa mucho en las conciencias limpias como es la suya. Para intentar que esto no continúe sucediendo, Rafael no cesa de trabajar en el reto de hacer un nuevo salvamento marítimo. En eso yo, Juan Díaz, le digo la contraria, porque sigue con su salvamento marítimo y hará un salvamento marítimo nuevo seguro. De hecho, estoy totalmente convencido. Que responda a las necesidades que ahora existen. Y esto no es otra cosa que la creación de un servicio español de guardacostas, donde ante problemas en la mar haya una sola dirección, como él dice, y capacidad de respuesta. Estoy seguro que se conseguirá que este proyecto pase a ser una realidad, como siempre, contará con mi ayuda para conseguirlo. Ahora bien, él sabe que mi opinión no es el guardacostas español, que, como antes he dicho, también sería más eficaz un servicio ibérico de guardacostas. La península debe ser el objetivo de este proyecto. Bien, pues además de esto, que aquí no hay duda de que debe ser la tarea inexcusable de todos, en especial para el gobierno, también deberíamos reflexionar sobre algo que debe pesar sobre nosotros. Que exista migración no es otra cosa que la falta de solidaridad y de comprensión que quienes vivimos en los países desarrollados tenemos para con ese tercer mundo que llamamos un poco en un tono más bien despectivo. Nadie quiere abandonar su casa por no tener ni siquiera capacidad de subsistencia. Por tanto, ya que nosotros hacemos un uso, a veces un poco de falta de ética de sus recursos, al menos debería ser nuestra responsabilidad conseguir para ellos que tuviesen un modelo económico suficiente para garantizarles unos servicios mínimos en su vida. Disculpen esta expresión, pero no podía renunciar a hacer esta consideración. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, que nos reúne aquí, España tiene 8.000 kilómetros de costa y es necesario, como dice Rafael en su libro, ver cómo los entendemos y gestionamos. De esto va a depender mucho nuestra propia forma de vida. Este libro de Rafael, una mezcla de estudio y ensayo, está plagado de sus ilusiones y creencias. No lo entiendan como una novela de entretenimiento. Tiene como objetivo que conozcamos el origen de la vida, que miremos la mar como una de las mismas y le demos el respeto y la conservación que merece. Rafael nos cuenta en su libro, y les leo: mar y vida están indisolublemente unidas y representan juntas a lo mejor de nuestra andadura, desde su origen hasta su final. Sin entender esta relación tan vital, nunca mejor dicho, no podríamos conocer el origen y el desarrollo de nuestra condición humana, ni el mundo en que vivimos, ni mucho menos su evolución hasta la actualidad. Asimismo, define los principios marítimos y los enumera como los siguientes: valor, lealtad, dignidad, honestidad, profesionalidad y solidaridad. Dice también, y os refrendaré, y quienes me conocen saben que cuando estoy convencido de algo lo defiendo contra viento y marea. Y sobre estas cuestiones relacionadas con los temas de la mar, lleva ya más de 40 años defendiendo esa postura. Debo decirles que es tan fundamental esta defensa a ultranza que hace Rafael de la mar en su libro, como que sería
muy difícil entender nuestra actual situación, cómo hemos evolucionado, cómo hemos sido capaces de entendernos si no hubiese sido la mar el camino que nos ha conducido. Sirva como ejemplo el comercio. Al margen de la mar tendríamos un comercio muy doméstico y poco capaz de dar respuesta a las necesidades que tenemos. De la misma forma, ha sucedido con la cultura. El intercambio entre países nos ha enriquecido a las propias personas. Para terminar, les diré que quien desee conocer el significado que tiene la conjunción de las dos palabras que el autor utiliza en el título, mar y vida, y el porqué de la defensa de la creación de un servicio de guardacosta como instrumento fundamental entre la mar y las personas, deberá leer este libro. Les aseguro que como resultado tendrán el amor por la mar. Muchas gracias y el mejor de mis deseos para tus ilusiones, que son también las mías, Rafael. Muchas gracias, don Antonio Morlanes. Damos la palabra a don Guillermo Muñoz, representante de PIMEC, patronal de micro, pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Lo primero que quería es agradecer a Rafael Lobeto Lobo, es decir, Lobo del Mar, eso lo tenemos claro, parece que nació con el nombre ya. Como patronal de pequeña y mediana empresa de Cataluña representamos a 124.000 empresas. También tenemos la vicepresidencia primera de Compime, pequeña y mediana empresa de España, 2,4 millones de empresas. Y bueno, agradecerte que nos hayas invitado. Yo soy amigo tuyo personal y así me considero. Mi presidente estaba invitado, pero hoy por temas de agenda en otro país no ha podido asistir, si no estaría aquí. Lo primero es, me presento, soy Guillermo Muñoz, aparte de delegado de PIMEC, pequeña y mediana empresa, soy junta directiva y vicepresidente de una comarca que se llama Baix Llobregat, no sé si lo conocéis, pero bueno, es una comarca de 1 millón de personas. La gente a veces se olvida, la segunda fuente de productividad de Cataluña. Los obreros de Cataluña, ¿no? Ahí estamos. Yo a Rafa lo conocí, yo soy empresario, tengo un grupo de 8 o 9 empresas, hacemos de todo, arquitectura, urbanismo, catering, negocio internacional, arte. Y a Rafa lo conocí, pues como conozco mucha gente en negocios, ¿no? Y yo dije, uy, me van a presentar una persona a nivel de empresa perfecta, potente y tal, y al final lo que acabó saliendo de él es, como decías tú, Morlanes, una persona maravillosa, que te conoce, que sabe cómo llegar a tu corazón y a partir de ahí te conquista. Es un conquistador. Esa es la realidad. Entonces, en ese momento, pues yo aparte de patronal, pues me gusta también implicarme con gente, ¿no? En este caso como con él, ¿no? Y hace 2 semanas tuvimos una cosa muy bonita, porque en casa, os contaré una anécdota, en casa vino el presidente, mi presidente de la patronal y gente políticos que no tocaba ahora el caso, y le regaló un libro a todos ellos. Y entre otros, mi presidente al día siguiente tenía una audiencia con el rey, audiencia que en vez de 3/4 de hora duró 2 horas y media, el lunes de la semana pasada. Y anécdotas o sincronicidades de la vida, ¿no? El libro iba dedicado a Su Majestad el Rey y casualmente Su Majestad el Rey estudió con Alexandra Cousteau, la hermana de Philippe. Y a partir de ahí las cosas fluyeron para la patronal catalana, pero fluyeron también para este señor. Porque a partir de ahí empezamos a defender un proyecto vital que, como decía Morlanes, por ejemplo, nosotros en la costa evidentemente del Mediterráneo hemos perdido 25.000 personas y eso no se puede permitir. También yo soy 50% aragonés, por lo tanto, pero sigo defendiendo el eje mediterráneo. No puedo hacer otra cosa, evidentemente. Pero bueno, también entiendo tus intereses, que son completamente lícitos. Y a partir de aquí, simplemente, también el libro también lo tiene a día de hoy la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Espero servir para algo, para ayudarte a algo que no es un proyecto empresarial, sino una misión de vida, y que simplemente podría explicar más cosas, pero simplemente quería agradecerte estar aquí contigo y poderte ayudar en todo lo que haga falta para tirar adelante. Yo he ojeado el libro, no lo he leído 100%, ojalá hubiese tenido tiempo en estas 2 semanas de leerlo, pero sí que he ojeado bastantes capítulos y es un libro muy, muy interesante que os recomiendo lo leáis y que yo en cuanto tenga un segundo lo acabaré de leer. Gracias. Gracias, don Guillermo Muñoz.
Damos la palabra a don Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias 21. Pues muchas gracias a todos por estar esta tarde acompañando a nuestro querido amigo Rafael. Gracias, Valentín, por acogernos en tu casa. Sabes que para todos los asturianos esto forma parte también de nuestra casa, o sea que estamos encantados de estar aquí. Bueno, pues para el presidente de Compromiso Asturias 21, que es, pues yo diría que una asociación referente de la sociedad civil, es un placer contar con personas, con socios como Rafael, ¿no? Yo la verdad es que conozco a Rafael desde hace muy poco tiempo. Es verdad que en este poco tiempo nuestras interacciones han sido muy intensas, porque con Rafael si hay algo es intensidad. Yo siempre digo que cuando hay que catalogar a una persona, digo, ¿qué frase dirías tú que tiene Rafael, o qué característica, ¿no? O qué virtud? Y yo siempre digo que Rafael es una persona que tiene una perseverancia razonada. Es extremadamente perseverante. Yo creo que no sé cuántos de la sala habéis tenido la posibilidad de, si él quiere convenceros de algo, llevarle la contraria y convencerle a él de lo contrario. Yo creo que probablemente ninguno. O sea, que en ese sentido yo creo que es una persona que bueno, insiste en sus comentarios y acaba convenciéndote, pero acaba convenciendo con ese concepto de racionalidad, no de tozudez, ¿no? Y eso yo creo que en estos momentos que corren, pues la verdad es que es fantástico, porque creo que eso de alguna manera muchas veces, cuando tenemos que defender determinados valores, etcétera, pues personas como Rafa son de los que quieres tener a tu lado. Luego yo creo que Rafael tiene una característica, y es que todos sabéis que nació en Asturias, pero si alguien os pregunta dónde nació, pues un día nació en Siero, al día siguiente nació en Gijón, al otro día nació en Oviedo, entonces según dónde vaya, él nació allí. Y encima, como habla tan bien y tan profundamente de cada ciudad o cada pueblo, pues todo el mundo se cree que efectivamente nació allí. Pero claro, tú te quedas alucinando y dices, vamos a ver, Rafa, ¿tú dónde naciste realmente? En Begoña, ¿cómo en Begoña? Sí, porque Begoña, entonces, háblate de Begoña como si hubiera nacido allí. ¿Y qué va? Pasa un día por allí, bueno, y yo mucho, ¿no? Pero bueno, es así, Rafael. Yo creo que, bueno, pues esas cosas la verdad es que es magnífico, ¿no? Porque... Y luego es un amigo entrañable. Yo creo que, y ahora voy a utilizar un símil para acabar, porque creo que tenemos que escucharla a él. Yo creo que Rafael es esa persona, y voy a utilizar un símil marítimo, que todas las organizaciones, y en este caso la nuestra, Compromiso Asturias 21, que aglutina eso, a más de 1.400 socios por todo el mundo, y que estamos haciendo lo que podemos por el desarrollo de Asturias, con talento, experiencia, etc. Esa persona que quieres tener en tu sala de máquinas. Ese es Rafael Lobetón. Y yo creo que en este caso yo tengo la suerte y el privilegio de contar con él en esa sala de máquinas. También hay muchos socios de Compromiso que estáis aquí, pero creo que es un lujazo de alguna manera compartir con él esas situaciones que de alguna forma, muchas veces con ese diálogo personal, acaban durando la luz. Así que muchas gracias por contar contigo y nada, y compartir la amistad, que espero que dure muchos años. Del libro no puedo hablar porque no lo he leído todavía, pero bueno, como espero que nos lo regales, ya lo leeremos la próxima semana. ¿Vale? Venga, un placer, gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Tiene la palabra don Rafael Lobetón. Queridos amigos de la mesa, como ya se ha repetido aquí, hoy solo tengo 8 o 9 presidentes. Tengo que empezar por 21 vidas perdidas de España, de Galicia, de Perú, de Ghana, de Senegal, que no están. 21 vidas perdidas. Hoy no sabemos qué pasó. Podemos imaginarnos, hacer recuperaciones, pero no lo sabemos. Pero sí sabemos que no llevaban todos los medios que hoy hay disponibles para que eso no pasase. Sabemos eso. Daría una conferencia sobre eso ahora. No la voy a dar, solo quiero testificar con todos los presentes pues que deberían estar vivos, que no podemos aceptar que mueran 25.000 personas, mujeres, niños, que esto es inasumible. En 1989 España no contaba los muertos, no les importaba y solo había sitios para las viudas, funerales, está bien esto, no estoy en contra de esto, y colegios de huérfanos. Una sociedad así
no merece la pena vivir en esa sociedad. Entonces yo simplemente me planteé que no quería vivir en esa sociedad y luché para cambiarla. Como hoy esa situación sigue parecida y el nivel de riesgo es inasumible, pues de aquí a la eternidad, buena película, pensé que no podíamos mirar para otro sitio. Ni ustedes, ni yo, ni nadie que se sienta un ciudadano libre, correcto, honrado. Entonces, primero los pescadores. Luego está aquí mi familia. Está mi mujer y mi hijo, que son mis principales víctimas. ¿Cómo no? No, los presidentes también, pero pero antes son mis víctimas que están aquí. Luego está Pascual Fabián, que no lo pudimos citar antes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Están dos exvíctimas míos, que deben tener una gana de marcha terrible, dos subdirectores de Marina Mercante, que se ve que no les di suficientemente fuerte y entonces quieren más música, se ven ahí sentados. Está Antonio Viñal, sin el cual no habríamos cambiado, imaginaros. Me quisieron fusilar por muchas cosas. Una de ellas fue porque consideré que si en las escuelas de ingenieros ni en las de Derecho se estudiaba Derecho marítimo, era difícil que supiéramos hacerla con un canuto como en tantas cosas. Por lo tanto, Antonio Viñal dirigió el Instituto Europeo de Estudios Marítimos, está allí sentado, es un embajador español, es un maritimista de referencia, y es quien va a dirigir las cátedras Filicusto con Pablo Custo, con ASEPEL, con los mejores economistas de este país, y poner en marcha de nuevo el máster con las universidades del clúster del campus del mar de Galicia, en Cataluña y en todos los sitios que podamos. Esperemos que también en Madrid. Luego también están aquí, no puedo citarlos a todos, pero tenemos allí en la popa amigos de Colombia, amigos con sus señoras, amigos de Venezuela, colegas abogados maritimistas, y finalmente hablaremos de más amigos que tenemos de Cataluña, porque no sé dónde será la siguiente presentación, pero sin duda en Cataluña, en Barcelona, habrá una presentación y está el presidente aquí de nuestra Fundación Hermana de Barcelona. Pero en este inicio es muy importante lo que tengo que hacer ahora, lo que quiero hacer ahora, que es destacar que no se consigue muchas de las cosas que se quieren en la vida, porque hoy estaba previsto que aquí estuviera el coautor del libro, Rodolfo González Lebrero, pero no lo conseguimos. Pero está aquí Rodolfo con su viuda María, que están aquí, con sus hijos, y eso le encantaría a Rodolfo, que seguramente sabe que esto es así. Por lo tanto, el último acto de servicio a España, a América, a lo marítimo, es haber escrito que presentó en la Real Academia de la Mar, cuyo secretario está aquí y agradecemos expresamente. Tiene un defecto gravísimo, que es del lado de Villaviciosa, pero es también de Ferrol, es como yo de varios sitios. Y le agradezco aquí públicamente porque me ayudó muchísimo en la parte histórica, es una persona extraordinaria. Pero volviendo a don Rodolfo, él presentó, en su interés como academia de número, los intereses marítimos españoles, pero tal vez solo Rodolfo pensaba que había estos intereses, bueno, y yo, y quienes quieran leer el libro, porque al resto los intereses marítimos españoles no les interesan. No les interesan ni los intereses, ni el capital, ni el rédito, ni el tiempo, no les interesa nada. No, el principal problema, como de otras muchas cosas de las que están pasando, se inicia en la escuela, se inicia en la formación, se inicia en la universidad. Y puede ser muy simpático tener 80 universidades, pero no hay ni una sola que sea referente de nada de lo que hablamos. Y no hay ni un solo país en el mundo donde lo que estamos hablando no sea un referente. Ni uno, ni es imaginable. Por lo tanto, al presentar este libro, o ¿para qué hacemos esto?, pues
es para autoinculparnos a nosotros mismos. Esto es como echarle la culpa a los hijos de que no tienen educación. ¿Sabéis cuáles son los principios de la educación? Los mismos que los de los gorilas. La imitación. Las clases, cuando fallan, los gorilas salen mal. ¿Qué está pasando? Que no tenemos valor para asumir cuáles son los fallos de nuestra sociedad y de nuestro sistema. O sea, deberíamos empezar por salvarnos a nosotros mismos, porque si no, no podemos salvar a los africanos ni a los de nadie. Algo está fallando, porque si no podría haber un desbarajuste como este, pero no es el objeto hoy hablar del resto del sistema, sino del salvamento. Pero el problema es que no puede haber salvamento, porque es un problema cultural, es un problema científico, es un problema profundo, es un problema ontológico. Y si es irracional nuestra relación con el mar, nuestra relación con la historia, nuestra ignorancia absoluta sobre todo lo que hacemos, pues entonces los contenedores de Don Francisco no pueden llegar a ningún lado y los que tienen que venir de fuera no vienen. Y sin contenedores no tenemos ropa y no tenemos elementos esenciales para la vida. Pero esto no le importa a nadie, porque creen en el maná, creen que viene del cielo, y no, bueno, del cielo chino. Por lo tanto, ahora mismo que los chinos, ahora mismo que hay crisis, debemos hacerles llegar que es esencial, no solo por el honor, no solo por los valores, pueden hasta no tenerlos, pero no pueden ignorar la realidad, porque no se puede ignorar. Y la realidad es que lo marítimo es esencial. Y para lo marítimo, un país con 85 millones de turistas necesita tener salvamento. Y no lo tiene racionalmente. Luego veremos esa cuestión. Quiero acabar esta parte porque quisiera dar la palabra a otras personas, porque es mucho más importante que hable uno que hablen los demás de las cuestiones esenciales. Está Rodolfo María con nosotros y va a seguir estando. El presidente de la Liga, la Academia de la Mar, estamos listos para hacer un acto en honor, en memoria de Rodolfo, y por supuesto que a vosotros no se os va a olvidar nunca y a nosotros tampoco. Entonces estamos disponibles para que la memoria de Rodolfo, que era un modelo de persona, un modelo de profesor, un modelo de colega, un modelo de abogado, seguramente un modelo de marido, no, yo no estaba casado con él, pero María es seguro que podría hablar de esto. Entonces, queda pendiente, quedamos comprometidos, todos los que conocíamos a Rodolfo y las instituciones, en hacer ese homenaje. Rodolfo también era de todos los sitios, era argentino, era belga, era francés, pero era asturiano, de al lado de mi pueblo, de donde nací, era de Cangas d'Onís. Yo nací en el Sueve, pero está bastante cerca, no importa, desde el Sueve se ve todos los sitios, es como la ley de Borges. Bien, hecho esto, está previsto que ahora interviniese Rodolfo, es evidente que no podemos, y ya intervino Juan Díaz Cano, se disculpa Diego López Garrido porque no ha podido venir, estaba previsto que firmásemos aquí con la Fundación Alternativas, pero lo haremos la semana que viene, las cosas son así que tiene la palabra Clara Careaga, magistrada del Tribunal Supremo, la primera mujer magistrada que está en la sala de lo militar, con quien tengo amistad con ella y he tenido amistad tradicionalmente con mis colegas de cátedra en la Universidad de San Pablo C. Gracias, buenas tardes. Después de este brillante elenco de personas que me han precedido en el uso de la palabra, pues es difícil añadir nada relevante. En cualquier caso, yo quiero comenzar insistiendo en el homenaje a las 21 personas que han desaparecido desde ayer en el naufragio de Vila de Pitanso en aguas de Terranova. Un barco es una extensión de suelo, una isla artificial que recta sobre el mar para llegar a la otra orilla y no siempre lo consigue.
En el mar solo existen dos coordenadas, el puerto de salida y el puerto de llegada. El piloto o el capitán calculan, miran las cartas y las estrellas para determinar los rumbos. Pero en realidad todo es cosa del destino, de si está en tu camino, que llegues o no. ¿Qué importa que una estrella marque un lugar exacto? Importa que los vientos nos permitan arribar y que el mar no decida engullirnos por el camino. Cuando estás en medio del océano, sin ver otra cosa que las olas oscuras cerrándote el paso, sintiendo un bramido a tu alrededor que solo puede venir de una entraña negra más allá del fondo del infierno, y el viento golpea como si no encontrase dónde apaciguarse, ¿qué puede ser más importante que sobrevivir? En el mar no hay tormentas, hay tempestades, que son mucho más temibles. Durante estas, las crujías del barco hacen ruido como si todas las puertas del mundo se estuviesen abriendo. En realidad es eso. En cuanto uno se adentra en el mar, ya no hay puertas que lo cobijen. Está la intemperie. Siendo ello así, después de todo esto, ¿quién puede querer ser marino? Bien, estas son unas palabras que he extractado, que son conmovedoras, es un extracto bellísimo y conmovedor de la novela, de la primera novela de Viviana Candia, una escritora coruñesa que ha plasmado en su novela Azupre, que yo les recomiendo a todos ustedes, que narra la terrible historia de 1700 rapaces gallegos que fueron reclutados para ir a cortar caña a Cuba y acabaron esclavizados. Y que es un pasaje terrible de nuestra historia, pero que pese a ser una historia realmente tenebrosa, está contada por Viviana Candia con una poesía que resulta, la verdad, inquietante. Bien, este desgraciado naufragio ha coincidido con la presentación del libro, no lo sabíamos cuando el acto estaba programado, pero ha puesto de relieve la imperiosa necesidad de seguir avanzando en una adecuada organización para la defensa y la protección de los marinos, de todas las personas que trabajan en el mar, del tráfico marítimo y, en definitiva, de seguir avanzando en una política marítima de la que carecemos adecuadamente. Por ello, me ha producido una gran satisfacción la invitación de Rafael Lobo, gran amigo. Se ha dicho ya casi todo de él, lo suscribo prácticamente todo, pero se les ha olvidado casi todos decir que es una persona divertidísima. No puedes efectivamente más que rendirte a todas las insistencias de los planes, porque es muy difícil escabullirse de todas las cosas que siempre nos propone en esa energía inabarcable que tiene. Por eso, insisto, me ha producido una gran satisfacción su invitación para la presentación de su libro Salvamento Marítimo, Mar y Vida en España. Ello me permite, además, realizar dos acciones que creo que son obligadas, que son de justicia. En primero, reconocer su incansable labor durante toda su trayectoria profesional. Tanto se ha puesto de relieve en la creación de la Sociedad de Salvamento Marítimo hace más ya de 30 años, en su implicación durante todo su funcionamiento y actualmente en la denuncia de las carencias organizativas y las obsolescencias normativas y de nuestros modelos operativos, en los incumplimientos de los convenios internacionales y compromisos nacionales. Y también una segunda acción que debo hacer, que considero que es de justicia, es en este momento, por eso he aceptado gustosamente su invitación, es apoyarle en su nuevo reto del ambicioso proyecto de creación del Servicio Español de Guardacostas, en la creación del Ministerio del Mar y también en el proyecto de Mar de Madrid. Tiene todo mi apoyo, tiene todo nuestro apoyo como amigos, y como todos sabemos que es una labor que va a ser difícil, como se ha puesto de relieve en la mesa, y que se realizará siempre a contracorriente, pues lo único que debemos hacer es apoyarle, porque sabemos que todas las empresas que se realizan a contracorriente, en cuanto se deja de remar, se retrocede. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, doña Clara Careaga. Vamos a dar la palabra a don Álvaro Cuesta. Por favor, sube, tienes una silla, Álvaro, si eres tan amable.
Está bien. Estáis bien ahí, porque hay otros. No pasa nada, no pasa nada. Adelante ahora. Como colegas. Bueno, muchas gracias. Sobre todo es un honor intervenir, sobre todo después de haber escuchado además la brillante intervención de Clara Martínez de Careaga, no solamente gran jurista y magistrada del Tribunal Supremo, sino con quien compartimos mesa y trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, ambos como vocales, y lo vivimos también con un cierto escándalo, porque muchos días pedimos a quien corresponde que nos saquen ya del Consejo, porque en una España democrática es inconcebible que una institución constitucional tan importante aún no haya sido renovada. Lo digo, no es una afirmación institucional, sino que es una afirmación que intenta golpear conciencias, porque España no se puede permitir tener instituciones fallidas. Bien, yo agradezco la intervención, la invitación de intervenir en este acto, y se me agolpan múltiples imágenes y recuerdos. Conocí a Rafael en la Facultad de Derecho de Oviedo. Él venía de Gijón, aunque es de Piloña, efectivamente. Sí, lo teníamos. Él es de Gijón, yo soy de Oviedo, pero también soy naviego y él es de Piloña. Por aquel entonces yo era, entre otras cosas, aparte de estudiante, delegado de los estudiantes del Distrito Universitario Oviedo y León, porque estábamos Oviedo y León como universidad. El rector era don José Caso, lo recuerdo. Y una de mis funciones, entre otras, era negociar las fechas de exámenes y buscar elementos de compatibilidad, sobre todo con un determinado tipo de alumnos especiales. Los alumnos especiales eran aquellos que trabajaban a la vez que estudiaban y que estudiaban además otras disciplinas, como era el caso de Rafael Lobeto. Y visto desde aquella España del 74, cuando uno contempla lo que se dice en el libro, aunque seamos conscientes de los retos que también aventura Rafael Lobeto, yo tengo que decir que hay una enseñanza. Se hizo mucho y bien, pero si no se repone, si no se reinvierte, si no se hace mantenimiento, las cosas se oxidan. Por eso, efectivamente, hace falta un nuevo diseño. Y en aquellos diseños, Rafael es una, ¿cómo diríamos?, una galerna, un vendaval, una corriente profunda de resaca que te arrastra hacia el mar. Realmente nos arrastró a muchos, y mucho fue lo que tramamos juntos. Él, desde el Sindicato Libre de la Marina Mercante, desde el Colegio Oficial de la Marina Mercante, posteriormente desde la Dirección General de la Marina Mercante, hubo, yo recuerdo una calle que tiene un hermoso nombre en Madrid, la calle del Pensamiento, donde se tramaron muchas cosas, muy cerca de la sede del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. Se tramaron muchas cosas, entre otras un lobby muy intenso que consiguió, por ejemplo, elevar las enseñanzas náuticas al rango universitario. Se lo fuimos metiendo a José María Maragall, que era el ministro por aquel entonces y que estaba confeccionando la ley de reforma universitaria. Aquello fue una proeza, porque era una reivindicación del sector, pero no se acababa de desarrollar. Pero había muchos otros anhelos, y Rafael es el auténtico motor de todos esos anhelos y el gran realizador. Yo recuerdo la importancia de la sociedad de SASEMAR, de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Recuerdo, fundada en el año 92, recuerdo lo que significó aquel centro de Beranes, el CESMI, el Centro de Seguridad Marítima Integral en Beranes, en Gijón, que era para nosotros otra joya que lucíamos y enseñábamos
en muchos lugares. Recuerdo la pasión con que abordó la transformación desde Comimar, el crear una administración común. No consiguió el Ministerio del Mar, pero estuvimos cerca, y estuvo él muy cerca de conseguirlo, el Ministerio del Mar. Tampoco se consiguió un Coast Guard, aunque se hizo un buen servicio de salvamento marítimo. Me acuerdo de aquella polémica entre Guardia Civil del Mar o Coast Guard, ¿no? Servicio buscando la terminología y el modelo de Estados Unidos. Al final lo que hace falta es una integración de sistemas, como él dice, y hace falta una modernización del sector, y hace falta efectivamente una modernización del sistema y un sistema integrado de competencias. Este vendaval que consiguió tantas cosas, pero que requieren reinversión, que requieren mantenimiento, porque si no se oxidan y quedan devaluadas, no hubiera conseguido navegar por todos esos mares si no hubiera encontrado algún puerto donde tuviera un buen anclaje. Y ese buen anclaje, quien se lo dieron fueron sus padres. Hoy recordamos a su madre, su hermana, sobre todo Pilar Esteban, Rafael, su hijo, Pilar Esteban, su esposa, otra Pilar, y la madre también de su esposa. Yo tengo que agradecer, por eso hablo con este cariño y este énfasis, pues que tuvieran la consideración de hacerme, hace muchísimos años, padrino de su boda, como ellos fueron testigos de la mía. Y bueno, a pesar de todo ello, no hablo con subjetivismo, hablo con objetividad. Creo que los retos que quedan son trascendentales y muy importantes. Sobre todo porque efectivamente hay muchas vidas que salvar. Rafael tiene un mérito, que es una de las personas que ha contribuido, y lo puede llevar con un gran orgullo, a la salvación de miles de vidas, y eso hay que recordarlo. Una sola cifra: en 2021 llegaron por las distintas vías a nuestras costas, fruto de la migración irregular, desesperada, trágica, cerca de 38.000 personas. Para llegar, muchas de ellas fueron salvadas. 4.404 murieron en el año 2021. Esto pone de manifiesto la necesidad de una nueva concepción de la seguridad marítima, de las políticas marítimas, también, ¿por qué no decirlo?, desde una perspectiva de los derechos humanos, salvar vidas. Ese es uno de los retos y esa ha sido una de las fundamentales preocupaciones de la obra de Rafael Lobeto, a la que yo hoy he querido glosar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro Cuesta, por tus palabras. Y ahora tiene la palabra don Avelino Ace. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias al Centro Asturiano, que lo acoge aquí muy a menudo, es mi casa. Pero sobre todo gracias a Rafael, que me ha pedido que venga. No sé a qué, o sea, no sé, yo sé a qué he venido a estar con él por lo que él significa, por lo que ha hecho, por lo que es este libro. Lo que no sé de qué es lo que yo pinto en un tema tan específico como este, donde hay personas que han hablado tan bien, que saben tanto y que han hecho, bueno, pues unas locuciones fantásticas.
Yo puedo hablar de la amistad, claro, aquí somos todos amigos de Rafael y yo tengo una gran amistad, solo hace 37 o 38 años que nos conocemos y yo soy uno de esos que él decía muchas veces ingenieros que no sé por qué siempre está rodeado de ingenieros de caminos. Y es verdad, ha tenido, bueno, no sé si la suerte o la desgracia, pero siempre está rodeado de ingenieros de caminos. Yo soy de los que al principio llegaron, he gozado de su amistad muchísimos años, de la de Pilar, bueno, he visto crecer a Rafael Hijo Junior, y es verdad, los ingenieros de caminos hemos intentado hacer lo posible por reconducir a Rafael, con un fracaso absoluto. Su tenacidad, su cabezonería, su constancia, y yo creo que ha tenido suerte de que no lo hayamos reconducido, porque afortunadamente Rafael sigue siendo como es y como era. Es decir, es una persona extremadamente constante, extremadamente tenaz, es muy cabezota, que ya se ha dicho aquí varias veces, y es muy inteligente. Y además es dos cosas más, es apasionado, muy apasionado. Esa pasión le lleva algunas veces a crear algún enemigo que otro, ¿no? Porque como defiende con esa pasión tan grande esas ideas que le vienen a la cabeza, que son demasiadas, a veces es que es imposible. Rafael me llama y ya se ha dicho aquí, no te sigo, Rafael, no soy capaz. Dice, no, pues ya nos quedamos y hablamos y seguimos, bueno, no le sigo, es así, eso yo creo que nos pasa a mucha gente. Y bueno, yo creo que dices que ha hecho tantas cosas. A mí me tocó en esta casa presentarle cuando le dieron una merecidísima manzana de oro. Hice un currículum muy largo de él y veía que hay tantas cosas que soy incapaz ahora de poderlas sintetizar aquí. Pero yo creo que hay un par de cosas. ASEMAR, se ha hablado mucho de ello ya, es algo tan importante que bueno, España siempre le debería agradecer lo que significa la creación del servicio de salvamento. Y luego la otra cosa es el centro de Bamio, que no hemos hablado aquí de él, de formación, el centro de formación marítima, ¿no? Que es otra cosa que fue antes de ser director general, eso lo creó cuando era subdirector, y es pues otro centro de referencia y que es importantísimo o debe ser, o debió ser, porque yo creo que debería ser mucho más importante en el día de hoy si las cosas fueran como debían seguir siendo. Parece mentira, y se ha dicho aquí, que España, que es casi una isla, es una península con un trocito de tierra nada más, lo demás es mar, no tenga un ministerio de la mar. Parece mentira, pero no tenemos un ministerio de la mar. Y luego aquí se han comentado otras cosas que yo he vivido como ingeniero, que es las competencias terribles que ha habido entre puertos, es decir, pero eso es una cosa que va a ser implícita con nuestra manera de ser, de los españoles en general, y en Asturias en particular de los asturianos, ¿no? Que es que competimos unos con otros. No es posible que en el Cantábrico haya puertos tan fantásticos como el puerto de Bilbao, Santander un poco más pequeño, pero luego Gijón, Avilés, Ferrol, Coruña, y en lugar de hacer un plan, se dedica un puerto a competir con otro, a ver cómo le quitamos mercancías al de al lado, vamos, el de Avilés al de Gijón, o el de Gijón, si tú tienes graneles, yo voy a ver si me llevo. Es increíble, pero bueno, eso es así, no podemos evitarlo. Ese es otro trabajo grande que hemos hablado muchas veces y que hay que hacer. Y después, bueno, aquí ha habido un tema que ha salido desde Aragón, ¿no? El ferroviario, el de las uniones. Ahí hay otro asunto que hemos hablado muchas veces, no tiene mucho que ver con la mar, pero sí tiene que ver, que es que nosotros hemos pasado de una España rica-pobre, que era norte-sur, a otra España rica-pobre, que es este-oeste. Tengo que felicitar a Cataluña porque siempre habéis estado en el lado de los ricos, pero es que los demás, sí, esa esquina siempre la toca, pero a los demás no. Ahora mismo hay un gran problema en todo el oeste español, que está en una situación pues más que regular, es decir, no es posible que Galicia, y ahí incluyo a Portugal, incluyo todo el eje que va desde Coruña hasta Lisboa, vamos, y particularmente hasta Oporto. Pero no puede ser, es decir, en España que alguien se tiene que movilizar, y gracias, Aragonés, por empezar a hacer esto desde tu presidencia, ¿no? Y también en esto Rafael pues está ahí a tope, metiendo todo lo que puede. Y bueno, podríamos estar hablando mucho más tiempo, no puedo decir muchas más cosas, salvo una que he aprendido y que me ha encantado, que yo sabía que Rafael es de todas partes. Sabía también que era de Piloña y conozco su pueblín precioso en el que nació. Lo que no sabía es que desde el Sueve se ve Bilbao.
porque ha dicho que Cangas de Onís y desde allí se ve, porque desde el Sueve se ve todo. Y digo, pues se verá Bilbao también, pero eso no lo sabía. Pero bueno, con él siempre aprendemos algo nuevo, así que encantado y muchas gracias. Muchas gracias, Abelino. Me parece que no funciona, ¿no? Sí. Sí, claro. Gracias, Abelino Acero. Os recuerdo, por favor, también a la encuesta, una pequeña tarea que va a ser una gran dicha para todos, el poder contar con esa memoria del acto, memoria emocional y memoria histórica también, porque esto del salvamento son palabras mayores y procede que elaboremos esa separación. También aquí, claro, muchas gracias. Vamos a leer una carta que nos ha llegado de don Fernando José Cascales Moreno, abogado académico, exdirector general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y del INTA, también expresidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA. Dice así: conocí a don Rafael Lobeto cuando, siendo jefe del Servicio Central de Recursos del Ministerio de Transportes, en 1980, desempeñaba su vocación de servicio a la Marina Mercante en el COMPE. Posteriormente coincidí con él durante su etapa como director general de la Marina Mercante, siendo yo mismo en el Ministerio Inspector General de Servicios. Su etapa como director general fue histórica, ya que organizó la Marina Mercante en dependencias civiles, capitanías marítimas, lo que supuso un hito más que relevante. Además, creó el salvamento marítimo, lo que, junto con la anterior actuación, hace que debamos concluir que don Rafael Lobeto haya de figurar en la historia de la Marina Mercante en un lugar más que destacado. Su vida siempre ha estado unida a la mar y, dentro de este ámbito, con una profunda vocación de servicio público, como lo atestigua toda su larga y prolífera carrera y el cargo de secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. Mi felicitación, por tanto, a tan insigne personaje y amigo, y lamento no poder acompañarle por razón de mi trabajo. Pues muchas gracias también a don José Fernando, que lo vamos a incorporar igualmente a ese documento que queremos preparar. Muchas gracias. Don Jesús Carvajosa, por favor, también le damos la palabra, le invitamos a que nos acompañe. Tiene un defecto grave que hay que explicar desde mí mismo. Hay tres personas de incesto, ¿no? Jesús, vamos a ir. Bueno, muchas gracias por este honor de hacerme subir aquí. Pero poco puedo decir más que de lo que se haya dicho de Rafael, y quiero decir algo que es el factor humano. Rafael, cuando ya estaba en el Instituto Social de la Marina, nosotros hemos tenido el honor y el orgullo de poder colaborar con él con una empresa que teníamos. Yo he sido marino, después ahora soy psicólogo. Sé lo que es un lado y sé por qué he dejado de ser marino, como decía alguien aquí cuando leyeron lo que decía una escritora, ¿vale? El mar no es ninguna tontería. Entonces nos dimos cuenta, bueno, o se dio cuenta y nos dimos cuenta de que los marinos, por ejemplo, tenían menos, hay esto que se llama los coeficientes reductores de la edad de jubilación de la gente de mar, un nombre muy largo, pero resulta que de los 4 colectivos que tenían este coeficiente, los marinos eran los que menos. Resulta que los estibadores, los ferroviarios, los mineros tienen, bueno, pero los marinos eran los que menos. Dijo, esto no puede ser. Entonces ahí peleamos, se aprobó en el Congreso y ahora los marinos tienen lo que les corresponde en el rango este. Otra cosa es que también
En la creación, por ejemplo, del centro de Jovellanos, que se mencionó aquí, nos hemos tenido el honor también, como he dicho, de colaborar con él técnicamente. Entonces, de aquella, los marinos iban a los barcos, no sabían nadar, no sabían lo que era un extintor, no sabían lo que era un chaleco salvavidas, o sea, bueno, morían como moscas. O sea, se caías al agua y en un pesquero es fácil que te caigas al agua. Bueno, pues se caías al agua para abajo. O sea, el factor humano siempre es lo que a Rafael le ha motivado. Nos hemos conocido, volviendo al factor humano, en la creación del Sindicato Libre. Había que llevarle la contraria, porque además si no te llevaba al huerto. Y bueno, al final uno acaba convencido de que tenía razón. Entonces, antes Francisco mencionó lo de los apellidos de Rafael. Lobeto, lobo. Entonces, ¿cómo actúan los lobos? Los lobos actúan en manada, es el jefe de la manada, pues vigila, controla, espera el momento oportuno, pero se rodea, y esto es lo importante que quiero resaltar, de toda la gente que está aquí, que cada uno es bueno en lo suyo y sabe hacerlo y no se mezcla con los demás, es cooperativo. Y esto es un poco el resultado que él ha sido capaz de montar aquí. Cooperación en distintos ámbitos y distintos saberes y distintas personalidades para poder llevar adelante, si no lo hubiera conseguido, lo de que se ha mencionado aquí, lo de Sasemar y lo de la organización civil de las capitanías marítimas, etc. O sea que luego al toro, la leña, continúa así que el Cosmar este saldrá para adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Jesús Carvajosa, y damos la palabra seguidamente a don Claudio Lamas. Don Claudio Lamas, abogado maritimista. Se fue a tomar una pastilla para la tarde. Estaba llamando, me llamaba. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, Rafael. Bueno, yo soy un joven abogado todavía, espero, maritimista. Yo solamente quiero agradecer a Rafael esta oportunidad de hablar de una cosa que Rafael lo dijo otro día en Gijón: siempre que abordamos un tema de derecho marítimo, lo primero que dice es salvar vidas en el mar. Es su obsesión. Creo que yo soy mucho más joven que Rafael, como se puede ver, pero... No está tan... Pero la idea de verdad de Rafael, en muchas reuniones que hemos tenido para, bueno, por posibles clientes o lo que sea, lo primero que siempre plantea es cómo salvar vidas en el mar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un joven abogado maritimista con poca experiencia, la vida en el mar, yo la verdad es que no la conozco. Me dedico a las leyes, a tratar de ganar clientes y ganar pleitos, pero Rafael supedita eso a la vida en el mar, ¿no? Por lo cual para mí es una cosa que me impresiona, la verdad, me impresiona, ¿no? Pero sí digo, desde el punto de vista de mi experiencia como abogado maritimista, inexperto por supuesto, don Rodolfo era maestro, amigo, conocido, presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, gran abogado. Tenemos los manuales de Rodolfo en nuestro despacho, consultamos su obra siempre, pero es verdad que cuando te toca un caso que te nombra, tengo ahí a mi compañero Enrique Rubio, nos tocó atender un barco en Canarias que había tenido que recoger 8 inmigrantes en una patera, lo tuvo que recoger, tuvimos que ir a Canarias a hacer un salvamento allí, a atender al capitán que venía traumatizado y toda la tripulación porque se le murió uno en el barco. Cuando ves eso físicamente realmente te impresiona mucho, no, muchísimo, porque se ve en la tele, pero no tiene nada que ver con la realidad.
es otra película, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que se pueda hacer para salvar, para mejorar este salvamento marítimo que tenemos, esta situación que es dramática, ¿no? Y sobre todo, yo soy de Cádiz, de Chiclana, en zonas costeras que vivimos. Hace 3 años en Chiclana, pues una patera, la lancha entró lo visteis todos, yo estaba en la playa, estaba a 200 metros, y yo no lo vi, pero luego me mandaron los vídeos. O sea, las situaciones son tremendas, ¿no? Y la gente salió corriendo, bueno, y ahí no hubo desgracias, pero en el caso de que nos tocó vivir en Canarias fue una desgracia real, ¿no? Entonces, todo esto, cualquier cosa, cualquier iniciativa que pueda mejorar la situación que tenemos en España, hay que alabarla, y además es como se dice, una voz en el desierto, porque esto a nadie le preocupa, salvo la televisión, ¿no? Entonces, Rafael, te quiero dar las gracias por haberme ayudado, dado la oportunidad de presentar o ayudar a presentar este libro, que apoyaré todo lo que pueda. Desde nuestro despacho, sabes que trabajamos de hacía 3 años o 4 juntos, y nada, no sé más que decirte que hay que cambiarlo, ¿no, Rafael? Hay que cambiarlo. Hay que conseguir el guardacostas. Y yo de capitán. O del grumete, me da igual. Lo que quieras. No importa. Nada, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio Lamas. Y damos la palabra seguidamente al autor o autor del libro, a don Rafael Lobeto, que va a decir unas últimas palabras. Bueno, estaba previsto leer la carta de despedida de Rodolfo, mi carta a Rodolfo, lo haremos en el homenaje a Rodolfo. Estaba previsto leer una carta, entre las cosas por las que luchamos está cesar la discriminación de las mujeres en la mar, y lo conseguimos. No, tampoco, seguramente entre las cosas por las que he sido tan candidato a fusilamientos permanentes, una de ellas es que en la mar las mujeres estaban prohibidas por ley, y hoy había pedido que un capitán y me mandó la intervención, pero bueno, pues quedará pendiente, no, pero queda el testimonio de las cosas conseguidas y de la necesidad de seguir ese camino. Habéis destacado una característica de los logos. O sea, este no es mi libro, es el libro de los presentes, es el libro de todos los que han colaborado con el libro, de todos los funcionarios, de los que se juegan todos los días la vida, por supuesto. Como va a ser, esto no puede ser no es una cuestión individual. Desde esa cuestión individual, vamos a suponer que todos los presentes hayan quedado concienciados de que tiene que haber esto. Pero suponiendo que no hubiera estado esto claro, yo quisiera citar varias cosas. Cuando empezamos no podíamos hacer un modelo, era inimaginable. Nadie había llegado a una patera a Almería. Nadie podía imaginarse que yo criticaba a los yanquis por el muro, por esto, por lo otro. Pero de repente podemos encontrarnos con que el simpático inglés consigue evitar que al Reino Unido, no lo va a conseguir, pero pongámonos, que consiguiera que no pasase nadie de Francia. Pues empezarían a llegar, como a París, inmigrantes de todo el mundo, de Afganistán, de las zonas peligrosas del Mediterráneo, de todo África. Y cuando los de aquí de Alcorcón vieran a los acampados al lado, dirían: oye, pero ese Rafael Lobeto, ¿por qué no lo explicó? Y yo lo he intentado hasta la extenuación, es que no lo entienden. Es que mañana van a estar en Oviedo, porque nada va a cambiar el mundo. No se va, está todos los días. No estoy hablando ahora de la ayuda de Putin, ni de la ayuda del otro de al lado. No. Estoy diciendo lo que objetivamente nos enfrenta. 85 millones de turistas, por lo tanto, no podemos hacer que van aquí a morir, vienen a turismo. Por tanto, tiene que haber un salvamento. Y estamos lejísimos de que nuestro sistema haya corregido sus errores. Se volvería a producir el Prestige, que ahora es una obra buffer, una obra bufa de lo que hicimos. Fui a los parlamentos, con mi amigo Álvaro Cuesta, a explicar
que era imposible intelectual y profesionalmente hacerlo peor. Invité a venir hoy al director general que está en ese momento, que es amigo mío, no para meterme con él, sino para protegerlo y decir que es un hombre de honor, porque no fue él el responsable. La gestión política de los siniestros no se da en Francia, no se da en Inglaterra, no se da en Portugal. Nuestro modelo no es irracional, es carente, o sea, aquí hay juristas que no hemos olvidado allí en la popa del Consejo, más juristas aquí a proa, más juristas en el medio, no serían capaces de distinguir las competencias de un órgano del otro. O sea que imagínense con la gente ahogándose, discutiendo, quién los tiene que salvar. Como divertimento está muy bien, como modelo no, pero cada una de esas cuestiones tiene consecuencias sociales, vitales, económicas, es un caos, y el caos no es buena idea. Por lo tanto, me acuso a mí mismo de no haber conseguido sensibilizar ni que haya conocimiento al respecto, de que no haya doctrina, de que no haya política. Yo no soy político, soy funcionario, pero bueno, si quieren decir que soy político, pues no hay política. De que no haya estrategia, de que no haya modelo, de que no haya una escuela de guardacostas. Podría ser el CSEMI, no estamos hablando de dinero. Yo estoy hablando de ahorrar dinero, no de gastar más dinero, de gastarlo racionalmente, de tener explicaciones coherentes a lo que hacemos. No hay buque escuela, no hay manera de que o sea, es como si la Armada no tuviera buque escuela y los dijéramos, no, los llevamos a Marín y luego que se busquen la vida en la ruin barca, o si no que vayan nadando hasta el sitio. Pero vamos a ver, esto es estúpido. Cada una de las cosas que hacemos es estúpido, no lo siguiente. No hay manera de explicarlo de otra manera. Porque todo lo que estoy diciendo, en 30 años, por eso me echo la culpa a mí, yo dije que había que hacer esto. Pero es que hay unos intereses brutales, que no es solo la ignorancia, determinados a que nada de esto sea coherente y de que nosotros hagamos el panoli pagando por cuestiones que son absolutamente inadmisibles para cualquier mente medio lúcida, no digo ya lúcida completa, medio lúcida. No podemos mirar para otra parte, porque además, y ya es el remate, no hay marinos, no quedan marinos. Pero ¿cómo van a hacer esto sin marinos? Pues no hay marinos. Es como si los marinos liquidasen a los ingenieros. Yo vendría aquí, al centro asturiano, como soy amigo de los presidentes, y diría, oiga, los marinos se han vuelto locos. No hay ingenieros, no hay economistas, no hay juristas, pero estos están apanoyados, es un término nuevo de tu pueblo. Dice, vamos a ver, no es posible, porque no es posible abordar una realidad compleja como esta sin todo tipo de profesionales, pues no hay marinos. A estos se les ocurre hacer esto sin marinos. Y los marinos que hay no valen, porque hay una característica para ser marino, que es tener práctica. Como no hay juristas, como no hay magistrados sin prácticas, sin escuela, pero es que no es posible tal cuestión. Pues sí es posible. Por tanto, alguien que se enfrenta a problemas complejos y que nuestro sistema no ha resuelto ninguna de estas cuestiones. Por lo tanto, obvio, criticar si hay una empresa inglesa que es la que lleva los helicópteros, si la gente está mal, si no hace falta meterse en eso. El listado de cuestiones irracionales ya está, y esto nos lleva a que yo, que dicen que soy el padre, no lo sé, porque no, es una labor individual, me enfrento a tener que criticar a mi hijo. Yo creo que eso es lo más importante que puede hacer un padre. Tratar de, si es consciente, tener valor para corregir a su hijo, en este caso, al Salvamento. Muchas gracias por todo. Este es el capitán, sí. Graciela González. La capitana. Bien. Capitán. Vale. Bueno, les vamos a leer
un texto que nos ha enviado la capitán Graciela, ¿cómo se llama? González. Dice así, lo hemos podido recuperar. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a quien esté poniendo voz a mi texto, ya que por motivos laborales y de salud no he podido viajar. Como ya dije en la presentación en Gijón, me parece muy loable y además es poco frecuente en España que alguien que ha ostentado un cargo político siga de cerca la evolución de su trabajo y además haga autocrítica de ella. En Gijón se hizo mención a una anécdota en la que Rafael, con su arrollador carácter, decía que había evolucionado más la Marina Mercante durante su etapa en la Dirección General de la Marina Mercante, que desde los Reyes Católicos, que ya es decir, y puede que durante un tiempo fuera así, pero Rafael, te fuiste y siendo España uno de los países de Europa con más costa, se está quedando sin barcos y pronto nos pasará como Argentina. Y en vez de publicar orgullosos nuestro liderazgo en OMI, no podremos presentarnos porque no tenemos flota ni en Rebeca ni en el Registro Nacional. Tuve la suerte de coger las vacas menos flacas durante mi periodo de navegación. No fueron las gordas de antes de los 60, ni las extremadamente flacas de ahora. Hace unos años me pidieron en EMSA que grabara unas palabras sobre mi experiencia como mujer en la mar. Les dije lo mismo que les voy a decir ahora. Mi experiencia en la mar ha sido la misma que la de mis compañeros masculinos, porque nunca me discriminaron por ser mujer. Cobré lo mismo que ellos y tuve las mismas oportunidades de ascender. Pero las condiciones para ambos cada vez son peores. Los sueldos son más bajos que en tierra. Las horas de trabajo no son las que se ponen en los papeles y las condiciones de vida, mejor no hablar de ellas. Trabajamos y vivimos en el barco y a la hora de descansar no solo son los temporales lo que te impiden descansar, también los muelles de los colchones, por no mencionar la calidad de las comidas que muchas veces ahora es precocinada. Pero volvamos a los epígrafes del libro, donde Rafael habla de salvamento y desde que fundó esta entidad, las preocupaciones y las técnicas, tanto en el salvamento de la vida humana como en la prevención y lucha contra la contaminación, han cambiado. Si hablamos de polución, podemos preguntarnos si aquellos tiempos en los que la contaminación operacional y accidental de los barcos era superior a la actual, si han pasado. La operacional, acorralada por normativas, inspecciones y regulaciones, así como por las nuevas tecnologías, como el seguimiento por satélite, es apenas inexistente. La accidental es más difícil de prever y contrarrestar. Podemos decir que ha habido cierto éxito, cuando si hablamos de un 2% de contaminación por hidrocarburos actual frente al 12% de los años 60. Ahora debemos enfrentarnos a otros tipos de contaminación, la aérea, el calentamiento global, causada por combustibles en los buques, y hay que reducir antes del 2050. Y la que es más preocupante, porque no proviene de los barcos, pero es la que más afecta a la mar en nuestros días, los plásticos, difícil tema y difícil solución. Debemos afrontar estos nuevos retos sin olvidar los pasados. La amenaza de otro Prestige puede surgir en cualquier momento. El salvamento de la vida humana en la mar ha cambiado. Desde la tragedia del Titanic se han tomado medidas, pero eso no evitó la de Costa Concordia, o ahora recientemente la de Terranova. Por ello debemos seguir luchando para mejorar las técnicas y procedimientos de salvamento. Llevamos años enfrentándonos a una inmigración masiva que cuesta muchas vidas en la mar y a las que pocas soluciones se han propuesto por parte de nuestros políticos. No se pueden llenar las embarcaciones sobrepasando las medidas de seguridad. Y no hablo de las pateras, hablo de los medios de rescate, porque estamos poniendo herramientas que pueden desembocar en una desgracia todavía mayor. Y si no ocurre o ha ocurrido es porque, como decimos en la mar, el Dios de los marinos es muy grande. Y voy a finalizar agradeciéndote, Rafael, que en la lista de tus presentadores hayas puesto mi título, capitán, aunque posiblemente hoy, al igual que en Gijón, me hayas presentado como capitana, pues a la hora de hablar del lenguaje inclusivo deberían tener en cuenta el argot de las profesiones. ¿Por qué? Porque todos los que han estado a bordo de un barco saben, capitana se denominaba la mujer del capitán, o como otros también saben, la capitana. La capitana es un tipo de nave. Por ello, aunque sé que suscita grandes debates, yo personalmente abogo y defiendo que la mención de mi título
sea capital y que se haga la diferenciación con el artículo como se hace en otros idiomas. Y no solo yo, la mayoría de mis compañeras con mi mismo título piensan lo mismo, aunque supongo que habrá excepciones. Finalizo dándote la enhorabuena, Rafael, por esta disrupción en la trayectoria de un político, diciéndote que aún no he terminado de leer el libro porque te has despachado a gusto. Muchas gracias. Y ahora, si quieres decir... Sí, no. Pues con el permiso de todos, ¿quieres ver esto primero? No. Ahora te lo sé. Y mujer hace mucho que ha dicho Sí, no se vayan porque vamos a cantar todos juntos nuestro himno querido, las Asturias Patria. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién eres tú, tierra Asturias? En todas las ocasiones tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner